Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos meditando en nuestro estudio del primer libro de Samuel y concluiremos con el tema la actitud de los hijos de Elí hacia las cosas sagradas y cuál es la respuesta a manera de pregunta de parte de Dios. Y leemos en Proverbios capítulo 8 versos 17 al 21, que nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Verso 18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Verso 19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Verso 20, por vereda de justicia guiaré por el medio de sendas de juicio. Verso 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hay recompensa eterna por honrar a Dios y obedecer su palabra, que seamos como Samuel y no como la casa de Elí. Concluiremos ahora con el contraste entre Ana y Elí. Ana es humilde y entristecida. Su hijo se crió noble, útil, honrado y bendecido de Dios. Ella tiene comunión con Dios, ofrece alabanza, acciones de gracias, fue bendecida por el Señor y Él le ha dado más hijos. Amplia fue su remuneración. Elí es un prominente hombre de oficio sacerdotal, tuvo el dolor de ver la desgracia de sus hijos, el nombre que llevaba y el oficio que ellos ocupaban. Fue reprendido por el Señor y escuchó la sentencia de muerte pronunciada a sus hijos. ¿Por qué la diferencia? Y deje que el versículo 29 le dé la respuesta una vez más. Nos dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Verso 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es un principio irrenunciable en las relaciones de Dios con sus hijos. Él está interesado no tanto en las personas, en el esfuerzo religioso, sino en cuanto a la honra hacia Él, para dar a Dios el lugar que le pertenece a Él, y esto le agrada absolutamente. Parece que la mayoría del pueblo de Dios está interesado en las cosas extraordinarias, como números, popularidad y aceptación en la comunidad. Sin embargo, Dios se manifiesta a sí mismo con el que es humilde y fiel. Vemos que diferente piensa Dios que el hombre. Leemos en Isaías capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No hay nada que sea demasiado poco para Él. Esto es contrario a la opinión ampliamente aceptada por los religiosos en relación con los mandamientos de Dios sobre la humanidad. Pero pensando de Cristo, Él fue un hombre humilde que vivió y ministró en un pequeño país, quien murió solo en una resistente cruz, lo cual estaba situada en una colina fuera de Jerusalén. No obstante, Él trajo la mayor gloria a Dios. Que aprendamos a humillarnos ante su presencia y a honrarle al Señor en todas sus maneras, por lo que el honor se encuentra vestido de Cristo. Y leemos en Filipenses capítulo 3, verso 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entramos ahora a considerar el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y ahora consideraremos la convocatoria o llamamiento de Samuel. Y leemos 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Notamos en el relato, la apostasía se ha fijado y no hay visión en relación con las cosas divinas. La débil vista de Elí habla de esto. El sacerdocio se ha degenerado hasta tal punto que Dios no podía hablar al pueblo su voluntad, y en verdad vemos esta realidad. Si los ministros, quienes han conocido al Señor, han descendido de este lugar precioso de la comunión, ¿qué se puede esperar de los demás? Tristemente la situación es la misma entre el pueblo de Dios hoy día. Hay laxitud, es decir, flojedad y desfallecimiento entre los ministros, que es desgarradora, y por consiguiente la visión de algunos santos está declinando. La lámpara en el templo está disminuyendo. Y nota la instrucción de Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es un templo y el verbo es la luz. En Levítico 24, verso 1 al 4,
encontramos que la responsabilidad estaba en la línea sacerdotal. Ellos tenían que mantener la luz en el templo continuamente. Y leemos el pasaje. Verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Verso 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Verso 3. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso 4. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Jesús fue la luz del mundo cuando Él estuvo aquí. Ahora que Él está en los cielos y hoy las únicas luminarias son las que pueden disipar la oscuridad, Cristo brilla a través de nosotros, a través de su pueblo. Y hay una responsabilidad que corresponde a nuestros hombros y esto es otra vez por la gracia de Dios. Glorificad a Dios en el cuerpo. Hacemos esto por dar a Dios el lugar que le pertenece y por sujetarnos en amor a los designados por Él para hacer más de nosotros en el Señor para la obra, así como hizo Samuel. Los sacerdotes habían hecho caso omiso del Señor tanto tiempo y pareciera que Dios ha pasado por alto sus malas prácticas, pero no es así. Dios nunca se olvida de su pueblo o de sus necesidades espirituales. Él siempre está justo detrás del velo, es decir, de la situación observando y en espera del llamado a seguir y poner las cosas en su orden correcta. En este capítulo vemos una transición muy importante. Dios está levantando a Samuel para ser juez y profeta en Israel en el lugar de Elí. Capítulo 3, verso 1 nos dice: Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. En otras traducciones o versiones se traduce de estima o preciosa, es decir, que no había visión clara y distinta y por eso no hacían diferencia entre lo santo y lo inmundo y lo profano. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. En su enseñanza típica vemos que Elí representa a la ley. Él observaba lo exterior de Ana. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Vemos a la ley perdiendo fuerza. Elí tiene ahora más o menos 90 años, pero en la lectura vemos cómo Samuel iba creciendo, también él iba madurando. Samuel es tipo de Jesús, quien trajo la gracia. También es tipo de la nueva creación, como leemos en Juan capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Elí, tipo de la vieja creación. Vemos a Samuel aumentando, mientras que Elí decrecía, tal como vemos también en Juan capítulo 3, verso 30, en la expresión de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En el hecho de que Elí no contradice a sus hijos, nos habla de la ley débil por la carne, que no pudo perfeccionar a nadie. Entonces aparece Samuel y Dios comienza a hablar a través de él. Esto queda patente en el capítulo 3, verso 1 al 10. Existían sin duda personas en todo el país que querían obedecer la palabra de Dios, pero ellos necesitan un líder, un profeta, para poder recibir los mensajes del Señor y para ser capaces de tener comunión con Él. No solo esto, sino que necesitan uno para ser su intermediario entre ellos y Dios, y Samuel fue la elección divina. A Elí se le estaba siendo retirado del oficio. Dios no duda en dejar de lado lo que no trae gloria a su nombre. Dios no habló a Elí, lo que demuestra que fue con él a través de su progenie. Él habló a Samuel. Elí no habría obedecido de todos modos. Su relación se demuestra con sus hijos en el capítulo 3, verso 4 al 10. Dios se revela a sí mismo a Samuel. Esta fue una nueva experiencia para este joven, pero en los próximos años esta relación aumentó. No cabe duda de que Dios se complace en tener a alguien a quien pueda transmitir su voluntad después de tantos años. Cuán maravilloso es para meditar en esta escena. Nosotros no reconocemos la voz de Dios inmediatamente, pero después de cierta experiencia en comunión con Él, no tenemos que depender de un Elí para la orientación. Al principio nuestro llamado no es absolutamente claro, pero una vez que aprendemos el sonido de su voz, nunca nos equivocamos de ella en lo sucesivo. Jesús ilustra esta verdad en Juan capítulo 10, al hablar del pastor cuya voz conocen las ovejas. El servicio de Samuel a Jehová fue ofrecido bajo la dirección e instrucción de Elí como su ayudante. Dios puso a Elí como el maestro de Samuel y Samuel se sometió a él como maestro sin resistir su autoridad. Elí falló en muchas maneras, pero fue fiel en enseñar a Samuel a escuchar y obedecer la voz del Señor. Al principio vemos la comisión de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: Y aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retinirán ambos oídos. Verso 12. Aquel día yo cumpliré
contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Dios le dio un mensaje a Samuel para entregar, lo que confirma el castigo anunciado anteriormente de la casa de Elí. Pero, ¿qué necesidad había de repetir una vez más lo que ya se había dicho plenamente? ¿No es una vez suficiente para Dios? ¿No implica que Dios aún espere el arrepentimiento del hombre a pesar de las cosas que se dice? ¿Por qué debía advertir a todos si no fuera por esta razón? Dios no se complace en la sentencia. El juicio siempre es su obra extraña y pueden leer en Isaías capítulo 28, verso 21. Más bien, a Él le place mostrar gracia y misericordia, cualidades que abundan en Él. Pero si la gente persiste en no escuchar su palabra de advertencia, no hay nada que Él pueda hacer al respecto. Vemos la confesión de Samuel y leemos 1 Samuel capítulo 3 verso 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir a la visión a Elí. Verso 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel, y él respondió: heme aquí. Verso 17, y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Verso 18, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Samuel está ahora en la primera prueba de su fidelidad a Dios. ¿Está a la altura? ¿Se atreverá a referir todo el mensaje? Considerando su tierna edad, y aunque Samuel tiene un temor natural de sus ancianos, demuestra con estas actitudes y asimismo estar en condiciones de presentarse a Dios y decirles a todos el mensaje de Dios. Y su primer mensaje es de sentencia, es de juicio, de aquellos con el que él había crecido. Podemos imaginar lo difícil que habrá sido, pero la verdad va más allá de la amistad. Y aunque teme, no escucha sus miedos, ni se niega a la carga o responsabilidad que se le fue establecida, sino que lo hace fielmente. Samuel ha superado la prueba y ahora estaba calificado para pasar a mayores responsabilidades. Que el Señor nos siga guiando conforme a su voluntad y consideraremos su palabra en cada paso de nuestras vidas. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.